Espantos, casas embrujadas, fantasmas y leyendas guatemaltecas serán hoy el tema que abordaremos en el 9º episodio de la 4ª temporada, donde leeremos obras de terror y suspenso. Estamos en Charlas Literarias, un espacio para hablar de libros y literatura. Yo soy Javier Martínez, su interlocutor. Gracias a 1900 Radio en Línea, cada jueves a las 8 de la noche se transmite este programa. Y cada viernes de charlas, gracias a la editorial Kazam A, encontrarán un nuevo episodio en su plataforma de podcast favorita. Bienvenidos a este 9º episodio. Espero que les haya gustado el bonus que grabamos la semana pasada para celebrar Halloween, y todavía dentro de esta dinámica es que en este episodio vamos a desarrollar obras de terror y suspenso. Pero decidimos darle cierto cambio, ya no enfocarnos tanto en lo clásico o en obras muy conocidas, para centrarnos más en obras actuales. Concretamente vamos a leer 4 cuentos de 4 diferentes libros recientemente publicados por la editorial Kazam A. Concretamente estoy hablando de el cuento Un espanto más, publicado en Tierra de Aluches, de Héctor Oswaldo Samayoa Sosa; El dintel, publicado en el libro homónimo El dintel, de Edwin Enrique Soria Juárez. Leeré también Pablo y las luces de la casa Yurrita, publicado, o que será publicado de hecho prontamente, en el libro En la ciudad, de Luis Fernando Gil Solares; y El sombrerón en la zona 5, publicado en Espantos y aparecidos, cuentos de Guatemala, de Jorge García. Y lo que pasa es que el terror y el suspenso no solamente son 2 temas que están de moda actualmente, y no me refiero a que hace pocos días haya pasado Halloween, sino que en general los crímenes de casos reales, el terror y el suspenso están de moda actualmente, si ustedes se han dado cuenta del tipo de series, películas y contenidos que se difunden actualmente en diversas plataformas. Pero lo más importante es que la reinterpretación que se hace de estas leyendas en obras como las que voy a leer hoy crea pertenencia social, crea nacionalidad, crea de alguna manera un sentimiento de pertenencia a un grupo que comparte con nosotros nuestros miedos y nuestros terrores. Esto obviamente no es únicamente nacional, sino que el terror es un sentimiento, una experiencia humana ante la cual cualquiera, sin importar la etnia, la nacionalidad e incluso la época, podemos comprender cuál es el sentimiento. Así que a continuación daré lectura al microcuento El dintel. Como acabo de decir, es un microcuento y vale aquí la pena abordar lo difícil que es realmente la escritura y también la edición, ¿por qué no?, de los microcuentos, ya que en pocas palabras deben desarrollar toda la fantasía, toda la idea que tiene el lector y alcanzar cierto clímax y todavía sorprenderlo con un final. Esto en unas cuantas líneas. Así que, y esto es algo, por cierto, que hace con maestría Edwin Enrique Soria Juárez. Así que los dejo con la lectura de El dintel. Fue un niño normal hasta ese día, cuando inició la mudanza. Ayudó con sus juguetes. El viaje fue fascinante. Asombrado, descubrió las vacas, los platanares y un avión que fumigaba. Lo bajaron del carro. Con pasos ligeros y la curiosidad por delante, avanzó hacia su nueva casa. A unos pasos de él, disminuyó la velocidad. Tomó la madera con sus 2 manitas y pegó la oreja derecha. Meneó la cabeza y los ojos. Parecía que le confesaba un secreto. La abuela dice que se le pasará, que al tío Fidencio le ocurría algo parecido con la pila municipal. Nadie sabe lo que le dice, aún le habla al oído. No ha querido comer y se ha reído mucho. Pasaron ya 3 semanas y ninguno logra separarlos. La abuela repite que es cuestión de tiempo o de costumbre.
Lo que sí es cierto es que la oreja derecha le ha crecido y la izquierda se le ha hecho un caracolito, quizá para no escuchar a los demás y poner más atención a lo que le susurra el dintel. Ahora daré lectura al cuento Un espanto más, publicado en Tierra de Aluches de Héctor Oswaldo Samayoa Sosa. Era tupida, 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 así como cerrada. Sí, de extremo a extremo. Su inmensidad era temida por los que la veían por primera vez. No era tanto por lo que aparentaba, sino porque nadie tenía idea de qué o quiénes podrían habitarla. Esos hombres delgados, algunos parecía que tenían cierto grado de desnutrición, pero de huesos duros. Un golpe en seco entre ellos sonaba como una tabla golpeando a otra. Sí que tenían valor de entrar armados con un machete y unas cuantas cubetas plásticas. En grupo, o como decía Ricardo, en manada, entraban caminando y se perdían al instante, pues era tan tupida, 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 que ni el sol tocaba el suelo, ni el hombre tardaba en perderse. Campamentos montados a la ligera, hamacas de palo a palo, machete enterrado en el suelo, de punta, a la mano para empuñarlo de inmediato si se advertía bestia o persona enemiga, que vienen siendo lo mismo en ese hábitat. ¿Mosquitero? Eso lo usan los finos, los que recién llegan. Acá los hombres de verdad, empinados a aguardiente. Un octavo o un cuarto, depende el aguante, pero es suficiente para que zancudos y mosquitos no se acerquen. En círculo, las hamacas, cuales carretas de gitanos, y, en el centro, el dios fuego. Sin él no hay comida ni agua. Hay personas que sin el revólver no andan. Lo tienen pegado al cinto y lo usan de almohada por las noches. Calor hijueputa, dice entre dientes la mayoría. Solo porque la paga es buena y de vez en cuando se pueden agarrar cositas de oro y jade que hay ahí abandonadas en las ruinas, pero en esta selva tupida, tupida, tupida. Los riesgos son muchos. Te puede comer un animal, podés morir de un paro respiratorio lentamente provocado por una serpiente, y no por la picadura, sino por el abrazo de muerte. En la noche, para quienes no están acostumbrados, oír a muchos monos aulladores los despierta, y eso, más el calor y el aguardiente corriendo por la sangre, los lleva a pensar que un monstruo saldrá de la inmensidad y de la tupida jungla a devorárselos de un solo bocado. La cagada es lo peor, que te agarre ese monstruo con los pantalones abajo y no poder correr bien. Mi abuelo decía, nanita chula, líbrame del monstruo que voy a cagar. Entre la noche y la oscuridad hay una diferencia enorme. A la noche no se le tiene miedo, a la oscuridad sí. A esa sí, porque de ahí pueden salir esos animales monstruosos, hasta espíritus malos, y de esos que te succionan el alma. ¿Y qué pecador quiere perder el alma si tiene la oportunidad de salvarla? Por más pecador que sea el valiente hombre, eso de andar entre aguardiente y prostíbulos cada vez que regresa de este infierno de calor al pueblo, le gusta pensar que tendrá la oportunidad de rendir cuentas acá, en la tierra, ante un humano menos pecador, y que con eso el alma se eleve al cielo. Libre de pecados, mas no de culpas, con esas hay que cargar a todos lados. Pero cargar culpa es de humanos, cargar con pecados es de almas y estas son de Dios o del diablo. Por las noches, a veces, en la oscuridad de la inmensidad, entre el tupido, 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 se ve un reflejo verde que ilumina el suelo. Nos han dicho que hay oro o metales preciosos ahí enterrados, y hemos agarrado piocha y pala, escarbado metros y metros y nada. Ahí no hay nada, solo tierra. A la noche, ahí está el reflejo verde de nuevo. Como no sabemos qué es, da miedo, mucho miedo. Algunos dicen que nos acompañan espíritus mayas y que, cuando estos descansan en la noche, brillan verde, entre el verde que no se ve por lo oscuro que está. Es jodido eso que anden mayas ya muertos entre nosotros porque, ¿y si son cuidadores de su selva? Nos van a succionar el alma. Yo le rezo a Dios y le pido que, entre el diablo y los espíritus mayas, mejor me lleve el diablo. Con ese sé que me va a llevar la gran puta. Con los mayas muertos, no sé. En las noches, con la fogata plena, sentados después de comer, algunos cuentan que otros compañeros, cuando no hay trabajo, han pactado con el merito diablo. Acá, en la selva, entre lo tupido, 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 anda él. Los observa y se regocija de verlos tomar aguardiente,
de ver en las hamacas cómo, entre el calor y el alcohol, los sueños llegan y él puede tomarlos cuando quiera. Pero respeta que tienen valor de entrar ahí, y aún con sus miedos humanos, se atreven a enfrentar con machete y revólver la feroz jungla. Delgado, piernas largas, cola casi hasta el piso, 2 cuernos puntiagudos y largos, nariz de grandes fosas nasales, pero puntuda y fina. Guapo no es, dice Ricardo, y es que el tatuador tomó de base el diablo de la lotería, carcajada de por medio. Hijo de puta tatuador, de pueblo malparido, me tatuó en la pierna al diablo. Lo hice cuando estaba borracho, muy borracho, y decidí que si mi vida era andar entre la jungla con el diablo viéndome todo el tiempo, cuando él decidiera tomarme, vería el tatuaje y así dijera, a este lo respetaré más. Ya saben, por eso de que no me dé tiempo de ser perdonado de los pecados. El calor es húmedo. Hijo de puta, no perdona. Lleno de mosquitos de mierda que te succionan la sangre y, en su lugar, te dejan males, te infectan, te matan, te llevan con ellos a lo profundo del mal, te dan sus peores pesadillas y tanta sed que, a veces, entre la jungla, entre los árboles inmensos y los sonidos de los monos aulladores, dan ganas de usar tu revólver para volarte los sesos. Y eso que el diablo no puede ser de Dios. Los tesoros mayas no brillan, más parecen propiedad del suelo y algún elemento de la naturaleza. Es una mierda que no brillen porque, de lo contrario, ya serían millonarios y no tendrían que ir de nuevo a la selva, sobre todo cuando al ir al pueblo encuentran mujer y se quieren quedar con ella. Es una mierda encontrar mujer y tenerla desnuda. Enamorarse, pues, eso es una mierda, porque hay que salir después a esta inmensa jungla y dejarla sola, sin saber si me comen los monstruos, me lleva el espíritu maya o me lleva el diablo. A veces no es tanto que me lleve el diablo, a que mi mujer se consiga otro que la haga suya y yo ya no pueda estar con ella. Eso que le llaman celos. Imagínense, con el diablo puedo ver si pacto, si hablando nos entendemos, pero si ella se consigue otro, yo debo mandar a ese otro con el diablo, y a ella también, quizá. Sería un pecador sin perdón, y eso no es de Dios. Teniendo mujer, estos hombres se reproducen y deben dar de comer a la familia. A veces la familia es más que la mujer e hijos, es una familia extendida que incluye suegro, suegra, la propia mamá, el propio papá y a veces, de tan jodida la cosa, hasta los hermanos y sus familias. Ser de esta vida es jodido. El Estado no da salud, ni educación, ni vivienda, ni nada. Ahí se vive la pobreza de verdad. Y estando así, con familia completa, pero también gustando del guaro, la cosa se complica. Hay que salir a la jungla, tupida, 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 a que se lo lleven a uno de los espíritus mayas, el monstruo o el diablo. En una de esas, Ricardo, el del tatuaje del diablo en la pierna, sí, en la pierna, porque si era muy visible podían creer sus compañeros que él era pactado, o que él mismo era la encarnación del diablo para vigilarlos y tomarlos por sorpresa, así que en la pierna era más seguro. El pantalón no dejaba verlo, y cuando había de meterse al río, se remangaba el pantalón sin que el tatuaje se notara. Se vio en la necesidad de conseguir dinero para la mujer y los 2 hijos que ya tenía. La verdad, y en palabras de él, salir de este mundo quiero, para vivir de mis tierras. ¿Tierras? Ricardo no tenía ni una sola, pero es ilusión del chiclero, al verse en tanta selva y dominar tantos miedos y pasiones humanas, sentirse dueño de la nada y añorarla toda. Con guitarra en mano y guaro en abundancia, cantaba sin parar. Sí, el diablo me llevará y sin confesión será. Mejor pacto ahora y él tierras me dará. El hombre borracho, o a verga, durante su inconsistencia planifica cómo resolver el mundo y actúa sobrio. Es por eso que todo se hace mierda al final. Es mejor hacer todo en un solo estado, porque en 2 nada sale, nada bueno. Precisamente en alcohol es el diablo el que planifica, sin alcohol es Dios el que actúa y los caminos de Dios no son fáciles. Ya sea en buen estado o borracho, pero siempre cantando, Ricardo planificó ir a pactar con el diablo. Le pido tierras, dinero y bien para la familia. Si él quiere y es su voluntad, más mujeres. ¿Qué más da? Si andamos con él, que sea de todo. ¿Qué me puede pedir? Que le dé mi alma. Bah, que se la lleve al cuerno. Si me pide matar a algún cristiano, ya tengo uno en la cuenta, solo es de venadear bien. Y si me pide ritos y esas vainas, pues las aprendemos. Las pesadillas al día están, decía la abuela, sobre todo
para quien en su mente mal anda concibiendo y planeando. Es que el cerebro no descansa en la noche, también sigue trabajando, y si mal andas pensando, las pesadillas son esos pensamientos regresando a tu mente. El ser, sigue la abuela, tiene 3 componentes: el cuerpo, el espíritu y el alma. El cuerpo es de la materia, el espíritu de lo intangible y el alma del diablo o de Dios. La abuela no creía en el Dios de los cristianos, sino en dioses, de esos muchos que existen para el sol, para la tierra, para la siembra, para la selva, para los animales, para el amor y para cada cosa. Ricardo creía más en la abuela que en los pastores y sacerdotes que abundaban en la selva, predicando la transformación de sus vidas. Es mejor la abuela, porque me permite creer en todo y tener en todo sin culpa. Esos religiosos solo culpas crean, nada bueno traen. Creo que de Dios es todo, pero si lo dividimos en 3, el cuerpo es mío, y éste se va para donde la razón mande. Mi razón manda tener dinero, y si debo pactar con el tercero, es decir, con el alma, para dársela al diablo, pues démosela. De ahí ella sé que se arregle. Sandro, amigo inseparable del Guaro, de las mujeres y de Ricardo, decía que había embrujos en todos lados, mal y bien, y que en la selva todo eso se magnificaba. Tenemos la capacidad de, sin ser estudiados, tener mucho conocimiento, de sin ser sacerdotes mayas, tener mucha espiritualidad. Es que vivir en lo que vivimos y estar acá en lo tupido, 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 es jodido, jodido, jodido. Ningún hombre de ciudad se atreve a entrar solo con machete acá, a dormir acá, a ver lo que vemos o a sucumbir a lo que sucumbimos. Sandro vio al hermano de Ricardo, por virtud de la abuela, convertirse en mono y colgar de una penca de bananos. La abuela les decía que podían hacer lo que quisieran si su energía así lo deseaba y sus pasiones lo permitían. Por eso, cuando el hermano de Ricardo lo seguían unos hermanos celosos para matarlo, pues creían que se había cogido a la esposa de uno de ellos, antes de que lo alcanzaran, se metió entre las palmeras. Ahí se pegó a una de ellas, cerró los ojos y se convirtió en un mono aullador. Los hermanos pasaron de largo y nunca lo encontraron. Sandro era testigo de que esa familia lo entraba a la espiritual y demoníaco, sin pensar en el pecado ni en el perdón, mucho menos en la culpa. El hermano de Ricardo, después de eso, escapó y dicen que se metió entre la oscuridad de la noche, en la jungla, y que ahora es uno de esos monstruos que aúllan en la noche, pues el diablo lo adoptó. Por ello, cuando escucha a Ricardo, borracho, diciendo que pactará con aquel y sobre el tatuaje que se hizo, entonces se lo cree. El día que Sandro vio la pierna de Ricardo y el larguirucho diablo ahí pintado, los ojos casi se le salen de sus órbitas. Eran como 2 grandes cinchos amarillos. Sin duda, lo amarillo era porque el hígado ya va cediendo al Guaro. La cara que puso era de espanto, visto, que se santiguó e incluso le dijo a su mujer que mejor si no invitaban mucho a Ricardo a la casa. Pero cuando salían a la selva, con sus machetes, hamacas y botes plásticos, ahí se dormía junto a él. Se decía, no vaya a ser la del diablo, y al verme cerca de éste, o me cuida o me respeta. Y es que Sandro, una noche cualquiera, durmiendo entre la selva tupida, 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 se encontró con un jaguar sobre un palo. Lo distinguió cuando la fogata, que aún no se extinguía, iluminó al felino fugazmente. Vio su paso lento y elegante sobre la rama de un árbol robusto. Temblaba y se preguntaba si era pesadilla o realidad, pero, por si las moscas, agarró el afilado machete y el revólver. Permaneció quieto, no daba otra. Caído el gato gigante sobre mi costado, caído de espaldas por los plomazos. Es de 5 mi revólver, así que debo ser certero, y de ahí a filo de machete. Pero cuando el jaguar tocó suelo, solo se paseó por en medio de las hamacas de aquellos hombres borrachos. Caminó lentamente observando el fuego y se metió entre lo tupido, tupido, tupido. Cabalmente fue como decían, el monstruo regresó al oscuro y lo oscuro no es lo mismo que la noche. Así que del monstruo, él se cuida. De los espíritus mayas, él ya cree en Dios. Pero del diablo, mejor se pega a Ricardo. Este parece llevarse bien con él. Decía la abuela que del dicho al hecho hay mucho trecho. Y es que Ricardo, ya bolo, contaba cómo trataría al diablo y qué le daría las instrucciones sobre sus terrenos, sus dineros, sus mujeres, sus placeres. Échate ese trompo a la uña, también decía la abuela, así como alguno que otro de sus compañeros, cada vez que Ricardo empezaba a contar cómo haría.
Y es que se oía muy seguro. Sandro contaba la historia del hermano, pero sin afirmar nada porque no quería meterse en problemas. Ricardo trae al mero diablo tatuado en la pierna, decía, y todos creían que era un dicho, pero era cierto. Uno de tantos días en la selva, a uno de los nuevos muchachos le pareció atractivo Ricardo y, cuando lo vio dormido en la hamaca, se le acercó y le dijo: «Quiero verte el diablo». Murió de inmediato, tras recibir un plomazo en la espalda que le acertó Jacinto, un compa que, borracho, pensó oír «Soy el diablo» y, pues, salvó a Ricardo. La muerte de aquel muchacho quedó en la selva. Se justificó con que el diablo apareció y tomó su cuerpo, con que el que quiso tomar a Ricardo, así que salvaron su alma al liberarla de aquel cuerpo poseído. Jacinto era un héroe. A la mamá del muchacho le dijeron que se lo había llevado la jungla, tupida, tupida, tupida. Ricardo, en broma, le decía a Jacinto: «El día que el diablo venga por vos, no voy a dispararle, sino a tratarte. Le diré que soy tu dueño, que te regalo con él a cambio de algo». Reía a carcajadas al ver la cara de Jacinto, acompañada de la cara de susto de Sandro, que le decía: «Hijo de puta, puede ser cierto». En un diciembre de 1900 y algo, creo que 50, cuando la selva aún era tupida, 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 y los chicleros eran los hombres valientes que se metían en ella, Ricardo ganó mucha plata. No solo sacó mucho de los árboles, sino que se topó con unas inmensas ruinas mayas y, como eran vírgenes, saqueó todo el jade y material valioso que ahí había. Se lo vendió a unos gringos por buen dinero, y con eso pudo darse incluso el lujo de no ir a la selva por unos cuantos meses. «Mire, gringo, estas piedras de jade valen mucho dinero, pero valen un poco más porque, para sacarlas de ahí, me juego la vida metiéndome a la ruina, cuidando de que un espíritu maya no me vaya a agarrar, ni el monstruo tampoco, encomendado a Dios para que el diablo no me sorprenda en la selva. Usted sabe, es pieza que solo hombres como nosotros podemos traerle, y, ya que usted es fino señor, al menos cuesta unos cuantos buenos miles. Todo en conjunto». La mujer de Ricardo no lo vio durante varios días, casi un mes. Se dice que gastó buenos cientos de quetzales entre guaro y mujeres, hasta dicen que estuvo con 3 a la vez. Cuentan, incluso Sandro dice haberlo visto, que cierta noche después de salir del prostíbulo, habiéndose acostado con 2 a la vez y decidido regresar a casa por goma moral, caminaba entre lo oscuro del pueblo, entre barro y lluvia, cuando una mujer de cabello largo y que cantaba muy bonito se le apareció. Ahí mismo corrió Sandro y se escondió tras unas palmeras, desde donde vio cómo Ricardo se cogió la ciguanaba entre los matorrales. La tomó del pelo, no la dejó darse vuelta para que no lo ganara con su cara de caballo. Le levantó el vestido y ni pío. «Jesús», dijo el espanto. Ya Ricardo la tenía en 4. Cuando terminó, la dejó ahí tirada y él siguió su camino. «Eso», dije yo, «lo haría yo también si hubiera tenido más guaro en la sangre, porque eso solo los hombres de jungla lo hacemos», aunque a Ricardo, de seguro, el diablo de la pierna lo ayudó. Pero Ricardo nunca llegó a casa esa noche. Al parecer, terminó en casa de alguien más, la de su abuela, que ya había muerto, pero él decía que todavía la veía ahí sentada en la mesa, desgranando maíz, así que la iba a ver y se quedaba ahí 2 y hasta 3 días. Todo lo que empieza, termina, y se terminó el dinero. Había que ir a la selva, pero era ya mucho. No quería más esa vida entre guaro y mujeres, familia y dinero. Lo entendía bien, era hora del pacto, del dichoso pacto con el diablo. «Urgente, comunícate conmigo para tener dinero. La abuela tiene razón». Así decía el telegrama que envió a su hermano, a donde solo él sabía que se escondía luego de aquel incidente donde se convirtió en mono. El telegrama de respuesta decía que se verían en Belice, cerca de las ruinas que había saqueado la última vez. Eso debía suceder en más o menos un mes, pues había que caminar largo y con cuidado entre la jungla tupida, 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 entre monstruos, espíritus mayas y el mismo diablo. Antes de partir, le dijo a su mujer lo que haría. Ella lo apoyó y le dijo: «Entonces tenés que llevar lo siguiente: machete de plata con empuñado de oro, mucha agua, porque dicen que da mucha sed mientras hablas con él, 3 amarres de cabeza de gallo, que no eran más que 3 cabezas de gallo con un cordel, y algún regalo, cualquiera». La mujer de Ricardo bien sabía cómo era el asunto porque su abuelo contaba cómo se hacía para salir de ahí, de la selva, libre, digamos, salir del mismo infierno libre.
Lo que sí era cierto era que conseguir un machete de plata con empuñadura de oro estaba del mismo demonio, así que, con algún dinero que aún tenía, mandó a hacer uno e incluso le puso un grabado: corta es la selva para la grandeza del alma. Se fue. En el camino, les contó a varias personas sobre su pacto y que volvería hecho un príncipe del mal, pero que ofrecía grandeza y porvenir para el que le sirviera. Todos le decían: si me lo demuestras, te serviré sin duda, excepto una señora que reía mucho al oírlo hablar. Ella decía que originalmente había sido un alush y que por eso no tenía registro de nacimiento, pero que luego fue liberada y, por ser buena en una misión, un espíritu maya la había hecho humana. Mortal, sí, pero ella quería ser humana. Tal era la mujer que no creía en el valor de Ricardo. Al verlo de frente, morirás del puro miedo. Nadie más sabrá de ti y ahí tus sueños de riqueza desaparecerán. Inmerso en la selva, sentado a medio camino, se acordaba de su primera noche ahí y lo que un amigo viejo le había dicho: no le faltes el respeto a los monstruos, ni a los espíritus, ni al diablo. Préndete de Dios y listo. Pero es que aquel viejo era muy creyente, se decía Ricardo. El hermano pasó convertido en mono todo el tiempo en que esperaba a que llegara Ricardo. No era cierto que el diablo lo hubiera adoptado, tampoco podría decirse que los espíritus mayas lo hubieran tomado. Era distinto. Él era parte de esos monstruos de la jungla, de esos de la oscuridad que tanto asustaban a los hombres flacos que, con machetes, demostraban su valor en la selva. Era un mono aviador, grande y fuerte. Sus aullidos se escuchaban hasta 8 kilómetros a la redonda. Era fácil de ver y de identificar porque no andaba en manada, sino siempre solo. Con una radio de transistores que captaba una radio probablemente hondureña, quizá de Izabal o tal vez de la misma Cuba, que ya ven que no está tan lejos, con la noche encima y la fogata en plenitud de sus llamas, se encontraba un grupo de esos hombres valientes preparando la cena antes de ir a sus hamacas. Ricardo, al oír que por ahí había un campamento, de los que él estaba acostumbrado, se acercó para pasar la noche en compañía de ellos. Total, era solo una noche. Lo recibieron con un cuarto de aguardiente y un abrazo al identificar que era Ricardo, pues era bien conocido como un macho. Acá está el que se cogió la ciguanaba, falta más, decían todos entre carcajadas. Todos los presentes celebraban a son de licor y de música caribe que sonaba en una radio de transistores. Era un rito. Todas las noches beber y reír. No era para menos, si se toma en cuenta el trabajo que día a día realizaban entre la jungla, tupida, 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 en donde el sol no llega al suelo y el hombre desaparece al entrar. Ricardo contó que iba camino de unas ruinas a buscar unos monos que debía capturar, pues para eso le pagaron unos gringos. Se trataba de un mono aullador que era único, no andaba en manada y sus aullidos se escuchaban desde muy lejos. Yo le dije que, sin duda, iba a buscar a un monstruo de la jungla que tememos que nos lleve de noche, pero él decía que no, que era un animal tranquilo y que, para el monstruo, llevaba ahí su machete. Por la noche, mientras todos descansaban, el jefe de la cuadrilla no podía dejar de ver que la empuñadura del machete de Ricardo brillaba con el fuego. ¿Qué podría brillar así más que el propio oro? Alrededor de las 2 de la mañana, cuando todos dormían y el fuego estaba casi extinto, cuando la noche era más densa, el desdichado jefe decidió dar un vistazo al machete de Ricardo y, al tomarlo, observó que eran metales preciosos. Sus ojos se abrieron cuán grandes eran. ¡Qué hijo de puta, está bañado en dinero!, se dijo para sí mismo entre dientes. En ese momento, Ricardo tomó su revólver y le apuntó al pecho. «Deja eso ahí, mi amigo. Es mío y para mí, para nadie más. Ya lo viste, así que enfunda y deja tranquilo el machete». El jefe se sonrió al ver la reacción de Ricardo. «Andas con miedo, mi hermano. Es porque algo malo andas haciendo. No quiero tomar tu machete. Sé perfectamente para qué sirve y podría, desde acá, lanzártelo sin que logres disparar siquiera. Lo que no sé, Ricardo, es si ya el diablo vive con vos y si al matarte saldrá de tu cuerpo o si aún lo andas buscando. Si no lo has encontrado, te recomiendo que no lo sigas, porque todos los que lo intentan mueren pronto». «La muerte. Vos le tenés miedo. Sos muy pecador, jefe, muy pecador. Tu alma ha de estar ampliamente contaminada por tu cuerpo, y estás confundiendo culpas con pecados. Descansá, toma aguardiente, anda con tu mujer y tus hijos. Las culpas estarán ahí siempre con tus pecados. Anda a la iglesia, rezá a tu Dios, pedí clemencia para tu alma.
No te preocupes por este ser mortal que será inmortal y recordado siempre entre ustedes y entre la jungla. El jefe regresó el machete a su funda. Ricardo guardó su arma. Ambos retomaron sus hamacas, pero Jacinto, aquel que había matado al diablo que quería tomar a Ricardo, sí, ese héroe de aquella fatal noche, había escuchado toda la plática, así que esperó a que estuvieran ambos dormidos de nuevo. Mientras tanto, planificaba en su cabeza: por ese machete allá en Belice, bien me dan unos buenos miles de quetzales. Lo agarro en unos minutos, corro entre la jungla y antes de que se den cuenta, ya puedo estar a unos 10 kilómetros delante de ellos. Con ese dinero puedo cambiarme de trabajo y quedarme en Belice trabajando. Esperó el momento en que se durmieran. Se levantó sigiloso y todavía le dio tiempo de guardar algunas cosas en su morral. Tomó su pistola y advirtió que solo tenía 3 balas. No mucho para defenderse, pero era hábil con el machete. Cerró los ojos y pidió por compañía divina en su camino. Se arrastró cual culebra, tomó el machete de plata y oro y se perdió en la jungla. De madrugada, pero ya amaneciendo, Ricardo advirtió la ausencia de su machete. Pegó 2 tiros al aire y todos se levantaron asustados y en revuelta. ¿Dónde está mi machete, jefe?, indagó al único que posiblemente pudo haber tenido interés. No tengo idea, Ricardo, pero sí advierto que Jacinto no está en el grupo y, al parecer, tampoco sus cosas. Como un jaguar enfurecido, Ricardo regresó sobre sus pasos. No iba en busca de Jacinto, sino de aquella vieja que había sido Alush. No es necesario perseguir al ya casi muerto Jacinto, sino ubicarlo lo más pronto posible. No me cabe duda de que esta vieja sabrá cómo rastrearlo rápidamente. Si es cierto que ella fue un Alush, entonces sabrá cómo la selva se entreteje para entrar a los infieles y hacerlos pagar, se dijo. Jacinto caminaba entre la selva, sudaba más de lo normal, sentía que venían tras él, y, casi cada kilómetro, se subía a algún árbol para ver si lo venían siguiendo. Ya era mediodía, el calor era de verdadero infierno y se decía: ¡jueputa! Idea la mía de meterme solo en esto. Hubiera pactado con Pinche para no andar solo. El ruido de la selva era demoledor, y, en la punta de un árbol alto, muy alto, un mono aviador solitario lo observaba. La piel estaba llena de caminitos, arruga por acá y por allá. Era morena, las manos gruesas y ásperas, las palmas. Siempre andaba descalza. Tenía ojos negros, muy negros. No parecía humana, al menos no desde siempre. Se le veía medio vacía el alma, y es que el alma de un Alush nunca está completa. Sabía que escuchaban sus palabras, y, por eso, para hacerse de dinero, hacía de adivina. También curaba gomas y a veces, casi siempre, pasaba huevo. Rezaba el alma para curarla, fumaba puro, leía el café, y cuando se lo pedían, hacía amarres de amor y de desamor. A veces, por las noches, se le oía hablar con algún tipo de diablo o quizá con el diablo mismo, porque comentaban que eran voces muy raras las que se les debían de hacer. Esa vieja es pactada, de seguro le complementa el alma, por eso es medio buena y medio mala. En ella viven Dios y el diablo. Al encontrarla, había que ser cuidadoso. Solo con verlo a uno ya sabía la vida. Por eso es que no hay que ver a los aluches a los ojos, porque ven el alma, el espíritu y tus miedos humanos, los más humanos. Además, cuentan que tenía la posibilidad de convertirse en lo que quisiera, incluso en una mujer muy bella, y así conquistar a los hombres para ganárselos y dárselos al diablo. Favores pagaba con eso. ¡Vieja bruja!, gritó Ricardo desde afuera de su casa. ¡Salga, que quiero pedirle un favor urgente! Ricardo no entraría nunca en su casa, pues sabía que podía correr más peligros que fortunas, así que mejor salir a ella. Además, prefería afuera, en donde conocía cómo defenderse de animales, que adentro, donde desconocía cómo defenderse de espíritus. Supe que regresarías, Ricardo, y esperaba que fuera ya pactado, pero no lo lograste al parecer. Hay caminos más rápidos para lograr las cosas y tú decidiste el propio. Acá te podrías haber apoyado para lograrlo. Era muy fácil. La vieja hablaba desde la puerta de su casa sin salir completamente de ella. Se lograba divisar que no estaba sola. Poco me importan tus palabras ahora, necesito ayuda, dijo Ricardo, pues sabía que entre más tiempo pasara, más avanzaba Jacinto, pero no contaba con que la vieja le tiraría el machete a los pies. «¿Esto buscas?», le dijo, mostrando su sonrisa grande de vieja arrugada. Cualquier espectador de aquella escena podría haber dicho: «Más sabe el diablo por viejo que por diablo». Ricardo abrió los ojos cuán grandes eran, sintió que el pecho se le levantaba y se hundió en ira y cólera.
Se le llenó la cabeza de tanta sangre que se puso rojo, más bien colorado. Volteó a ver a la selva, a la casa de la vieja, y no había nada más que ella, el machete y él. ¿Cómo llegó este machete a usted? ¿Cómo? Ricardo sentía la necesidad de pedirle a la vieja que le presentara al diablo, pues ¿de qué otra forma podía haber conseguido el machete sino con ayuda del diablo? De una esquina de la casa, tras un golpe, salió un mono aullador grande para lo usual a la altura de un mono. Era su hermano. Tras otro golpe, y de la otra esquina, salió Jacinto, vuelto un espanto, casi un ser inanimado. Ricardo no entendía un carajo. Empuñó el machete y sacó la pistola. La amartilló y se alistó a disparar. Tenía los pelos de punta. La vieja permanecía bajo el umbral de la puerta. «¿Qué está pasando?», preguntó. «¿Querías conocerme, Ricardo?», dijeron el mono, Jacinto y la vieja a una misma voz. «Soy yo, el sueño mágico de tus pesadillas, tu vanidad, tus pasiones, tu envidia, tu mente emborrachada, la oscuridad. ¿Qué quieres de mí?». Ricardo estaba temblando, sudando más de la cuenta, quieto, con un dolor en la boca del estómago que le hacía querer vomitar. Veía a los tres mover la boca al unísono. No entendía qué pasaba. ¿Cómo era que ellos tres eran el diablo, si solo es uno? ¿Cómo? «Que quiero entender ahora mismo qué pasa, pero además pactar contigo mi cuerpo». Los tres respondieron: «No me es suficiente tu cuerpo. Necesitaría más. ¿Acaso no ves que soy tres y no uno?». Ricardo cayó de rodillas, vencido por una fuerza que no entendía, y, en un arrebato, disparó contra Jacinto, quien cayó al suelo. «Ahora son solo dos», replicó. «¿Matarás a tu hermano?», dijo el mono. «No, pero sí a la vieja», y levantándose contra toda fuerza que lo vencía, empuñó el machete de plata y oro. Filo delante, y con mucha fuerza le penetró las tripas a la vieja. Ricardo rió. «Eres uno y eres mi hermano, así que me debes querer y aceptar mi cuerpo únicamente». Se sentía vencedor. Era inevitable. Entonces su hermano, el mono, cayó muerto por una fuerza invisible. «No juegues conmigo, Ricardo. Para pactar conmigo necesito tres cosas: tu alma, tu espíritu y tu cuerpo», dijo una voz, aunque no se veía de dónde provenía. Ricardo le ofreció a sus hijos y a su mujer diciendo: «Puedo ofrecerte todo de ellos, pero no todo yo». El diablo, que controlaba aquella escena de terror, se dejó ver. Tenía la forma de la oscuridad, por lo que daba miedo, la forma de un jaguar, por lo que daba respeto, y la forma del mismo Ricardo, por lo que éste se sentía morir. «No vas a vivir en mí sin darme nada, diablo hijueputa. Si quieres mi alma te la daré, pero deja mi cuerpo libre, es mío». Al negarse a aquel pedido, Ricardo tomó el machete y se hizo cortes a sí mismo. Sangraba muy rojo, más bien colorado. El diablo no lo soltaba, seguía pareciéndose a él, más bien era él. «No puedo quedarme con uno, deben ser los tres: tu alma, tu espíritu y tu cuerpo». Ricardo se desesperó y, en un arrebato de susto, incrustó el machete en su barriga. Logró ver cómo sus tripas salían y la vida se iba. Cuando quedó en alma y espíritu, el diablo le dijo: «Ahora tendrás que vagar entre la selva, pues no es de Dios quitarse el cuerpo. Él también quiere los tres». El alma y el espíritu de Ricardo no entendían, hasta que el diablo le condenó. «Vivirás entre lo tupido, en la oscuridad, y serás el miedo de los chicleros. Serás dos y no tres. Tu alma es de la selva, tu espíritu de la oscuridad. Ni de Dios ni del diablo, eres un espanto más». A continuación les compartiré un adelanto de un libro que está por publicarse y de hecho presentarse próximamente en Filwa. Se trata de un libro para niños de 10 a 12 años titulado En la ciudad y escrito por Luis Fernando Gil Solares. Este libro, que estará en preventa a partir del 15 de noviembre, incluye varios cuentos y uno de ellos es Pablo y las luces de la casa Yurrita, que leeré a continuación. La Casa o Palacio Yurrita, actual sede del Tribunal Supremo Electoral, tiene una historia que se remonta a inicios del siglo XX. Aunque su estructura data de 1910, es una de las pocas edificaciones que ha soportado dos terremotos, el de 1917 y el de 1976. Antes de alojar al órgano electoral, la Casa Yurrita fue sede de delegaciones diplomáticas, de la Universidad Rafael Andívar y de una funeraria.
Parte de su decoración interior refleja el afán de su constructor, el español Felipe Yurrita, por perpetuar su memoria al plasmar imágenes de sus viajes, como las pinturas de las cataratas de Iguazú, Argentina, que dan la bienvenida al visitante que cruza la puerta principal del recinto. Además, hay una serie de figuras marítimas y efigies de Cristóbal Colón y de Pedro de Alvarado, leones y ángeles sobre su fuente principal, y una serie de pinturas murales que decoran las habitaciones. No es extraño entonces que la casona de estilo neoclásico con elementos barrocos Art Nouveau y dejos del romanticismo respire y tenga una vida propia que se hace palpable, sobre todo en las noches, cuando está vacía. Pablo era uno de los guardias a quienes les tocaba hacer turno nocturno en el otrora palacio de la famosa familia española, ahora convertido en dependencia estatal. Al caer las primeras sombras empezaba la rutina de Pablo, quien recorría una a una las habitaciones transformadas en oficinas, no sin inquietarse al observar alguna de las figuras multicolores de príncipes y princesas plasmadas en las paredes, acompañadas, rara mezcla, de una serie de espejos incrustados entre los lienzos. ¿A quién se le ocurre incrustar espejos entre las pinturas?, se preguntaba cada vez que observaba su propia imagen reflejada en los grandes espejos. En ocasiones, Pablo sentía un escalofrío al observar que no siempre era su imagen la que parecía observar en los espejos decorados con orillas caprichosas. Entonces cerraba sus ojos durante un instante y se volvía a observar a sí mismo. De repente, algún sonido en el patio principal atraía su atención. A veces parecía que alguien pasaba corriendo, algún niño, otras veces eran como risitas o alguna voz chillante. Cuando salía, se quedaba observando fijamente las figuras de angelitos adosados a la fuente, como esperando que en algún momento se cansaran de fingir que estaban rígidos y movieran alguna de las extremidades o emergieran una sonrisa burlona. Con el tiempo, Pablo se acostumbró a los sonidos de la casa. Al fin y al cabo, se decía, no pasa nada si escucho ruidos, así no me siento tan solo. Eran esos espejos los que prefería evitar, por lo que pasaba rápidamente frente a ellos o solo se asomaba a las puertas de las habitaciones principales de la casona para no observar ningún reflejo. Lo más extraño fue cuando las luces del edificio nuevo, construido sobre lo que fuera la huerta del antiguo palacio, empezaron a encenderse solas. A su claustrofobia, la que lo empujaba a subir y bajar escaleras antes de verse encerrado solo, en alguno de los ascensores se sumó el miedo de caminar por los largos pasillos del edificio de ladrillo. Más se tardaba Pablo en apagar la luz de un pasillo y recorrerlo hasta el final para llegar a las gradas y regresar a la planta baja, que la luz en volver a encenderse detrás de él. Entonces regresaba a bajar el interruptor, volvía a recorrer el pasillo, volteaba a ver si había alguien, seguía caminando y cuando ya estaba bajando, ¡zas!, otra vez la luz encendida. En ocasiones no ocurría inmediatamente, sino hasta que había llegado al patio central. Miraba hacia arriba y nuevamente la luz estaba encendida, como si de una broma se tratara. El vigilante empezó a extrañarse más cuando se fijó que esto ocurría particularmente en el quinto piso del edificio, donde se encontraban las oficinas de las magistraturas. Empezó a indagar entre los funcionarios más antiguos en la institución sobre la posible razón de que las luces se encendieran precisamente en ese sector y no en ningún otro piso ni en la planta baja, donde solo percibía algunos ruidos que, con el tiempo, empezó a tomar con normalidad, como parte de la respiración de una casa que parecía estar viva a casi un siglo de haber sido edificada. Algunos pensaban que podía tratarse del espíritu del dueño original de la propiedad o de alguno de los constructores, mientras que otros hablaban sobre los famosos personajes que normalmente están asociados a las fuentes de agua, como la Llorona. Pero a Pablo no le cuadraba algo. La fuente estaba en medio del patio central y las luces se encendían en la parte superior del edificio nuevo, concretamente en el quinto piso. Por si las dudas, Pablo obtuvo permiso de las autoridades superiores para que se revisara toda la instalación eléctrica del quinto piso, con la excusa de que estaban fallando las luces y que no se podían arriesgar a que faltara la energía estando tan cerca de las próximas elecciones generales. Pero nada resolvió el problema. Las luces del quinto piso se seguían encendiendo, minuto más, minutos menos, pero siempre instantes después de haberlas apagado, y cuando el vigilante había dado los pasos suficientes para haberse alejado de ese pasillo. Pablo empezó a pensar seriamente en pedir su traslado a otro puesto, pues esta situación lo estaba poniendo muy tenso
y ya no podía estar tranquilo, menos dormir a pierna suelta. Pensó solicitar cambio con alguno de los guardias del parqueo, o mejor aún, por uno de los que fungían como pilotos de los magistrados, pero carecía de la experiencia para que accedieran a concederle ese puesto. Además, conociendo a la gente, podía circular el rumor de que tenía miedo, lo que sería muy perjudicial para él, ya que entre los elementos de seguridad, como entre los periodistas y los abogados, el buen nombre es muy importante, más aún para quienes antes fueron soldados o especialistas del ejército. Fue Sarita, una de las personas con mayor antigüedad en la institución, la que develó el misterio. Ella le contó a Pablo que hacía muchos años, cuando se acababa de construir el edificio nuevo sobre la antigua huerta, hubo un candidato presidencial que no podía participar en las elecciones por no llenar los requisitos descritos en la legislación vigente, y el tribunal se negó a aceptar su inscripción. Ese señor candidato se enojó muchísimo, contó Sarita, y tuvo una discusión muy fuerte en la oficina de uno de los magistrados porque estaba seguro de que iba a ganar la presidencia y había invertido mucho dinero para promocionar su imagen. Incluso había recibido aportes de varias personas, por lo que se sentía muy comprometido a participar en las elecciones. Pues tantee usted, agregó, que el señor candidato se sobresaltó tanto que sufrió un infarto en plena oficina del magistrado, con tan mala suerte que al tambalearse muy cerca de la ventana, cayó desde el 5º piso y se murió. Pablo no salía de su perplejidad. «Y espérese», le dijo Sarita, «aún falta. Parece ser que el partido del candidato fallecido se llamaba Luz, por lo que se cree que, de alguna forma, la casa en recuerdo de esa persona que murió aquí sin haberse aún inaugurado el nuevo edificio, enciende las luces como una forma de mantener su memoria». «¿Y qué cree usted que se puede hacer?», preguntó Pablo, rascándose la cabeza. «No creo que se pueda hacer nada», respondió Sarita. «Aquí ya han hecho oraciones, han echado agua bendita, han pasado chilca por los rincones, han quemado incienso, copal, pom y todo lo que se pueda quemar para purificar el lugar y pedir que el alma del difunto descanse en paz. Yo creo que la casa siempre querrá recordarlo a su manera». Esa noche, Pablo empezó la costumbre de encender una veladora a medio patio, a un lado de la fuente, para unirse a la casona en el recuerdo y las oraciones por el descanso del frustrado candidato. Y, al menos por ratitos, mientras duraban las letanías a los santos, las velas permanecían encendidas y el humo del incienso subía hasta la ventana del 5º piso. Las luces se calmaban. Por último, uno de los libros más vendidos en la editorial Kazam A. Estoy hablando de Espantos y Aparecidos, Cuentos de Guatemala, escrito por Jorge García. Y a continuación compartiré con ustedes el cuento El sombrerón en la zona 5. En aquella vieja casona del antiguo barrio La Palmita de la zona 5 de la ciudad de Guatemala se encontraba la famosa tortillería de Doña Natalia. Era la tortillería más concurrida de toda el área debido a las grandes y gruesas que eran las tortillas, y porque, en aquellos tiempos, era el centro de información de lo que sucedía en los alrededores. Si usted quería saber algo que sucedió un día antes, era mejor que llegara temprano por las tortillas para ser de los primeros en la fila, y así escuchar la información de primera mano, de boca de quienes habían vivido el suceso o de quienes habían sido testigos. No importaba cómo, usted allí se enteraba de todo. Y fue allí mismo, aquel día de Cuaresma, mientras el humo del comal escapaba por la chimenea y el sol pegaba con toda su fuerza sobre las láminas de la galera, que doña Ausencia dejó a todo el mundo en silencio al anunciar que la noche anterior, en el arriate que dividía la avenida, ella misma vio al sombrerón, sentado bajo un árbol, viendo hacia esa misma casa. No quiero asustarla, doña Natalia, pero aquí enfrente estaba anoche que saqué la basura. Le juro por Dios y los santos que era el duende o el mentado sombrerón. Tenía una guitarra en la espalda y un sombrero que casi lo cubría por completo, pero fue el brillo de las botas lo que me llamó la atención y por eso lo vi. Estaba viendo hacia acá, hacia su casa, justo hacia la ventanota que da a la calle. Tenga cuidado, por Dios, eso no es bueno y peor para sus patojas. Doña Natalia era originaria de Sololá. Tenía 5 hijos, 2 hombres, que eran los mayores, y 3 mujeres que iban de los 13 a los 17 años.
El duende busca patojas como sus hijas, de pelo largo y ojos negros. Rechulas están sus nenas, cuídelas. La conversación se tornó oscura y varias señoras de las que acostumbraban pasar toda la tarde allí decidieron irse. Doña Natalia estaba más callada de lo normal. Se quedó pensativa y sus risotadas, que normalmente se escuchaban desde la esquina, fueron las grandes ausentes del día. Estaba segura de que algo había escuchado las noches pasadas en la calle. Una guitarra, sí, una guitarra que sonaba de noche, una a la que no le puso atención hasta que doña Ausencia soltó aquello sin previo aviso. Esa noche, mientras se cambiaba de ropa para dormir, se lo contó a su esposo, don Sergio, que era el maestro de obras más cotizado del lugar. Él ya comenzaba a quedarse dormido cuando su esposa le habló desde donde cepillaba su largo y canoso cabello. «Vos, Chejo, despertate. Vieras lo que me contó hoy doña Ausencia. Chejo, hombre, despertate». ¿Qué pasó? ¿Qué te contó doña Ausencia, pues? Yo estaba durmiendo, vos, no jodas. Chejo, es que dice doña Ausencia que anoche cuando sacó la basura, aquí en el arriate de enfrente estaba sentado el sombrerón y que estaba viendo para la ventana de las nenas. Y fíjate que hace unas noches yo juro que escuché una guitarra. Me da miedo, mijo, ¿qué hacemos? Don Sergio se despabiló y se sentó en la cama. ¿Será vos? Yo no he escuchado nada. Ni modos, si solo venís y te dormís, pero en serio, por Dios y los santos, que yo sí la escuché. Me da miedo, sobre todo por Alicia. Vos sabés que ella ya está grande, ya es una mujercita, y ese bandido así las busca. Patojas chulas le gustan y las nenas están muy bonitas. A mí me da miedo, Sergio. Hace algo, por favor. Pero, ¿y qué podemos hacer? Si les decimos algo, solo las vamos a asustar. Mañana es sábado, no voy a trabajar. Les voy a hablar o a preguntar y a ver qué me dicen. Ahora déjame dormir, pues, porque estoy bien cansado. Pero en serio, Sergio, sos su papá y tenés que cuidarlas de todo. Sí, ya te dije que sí. Buenas noches, déjame dormir. Doña Natalia siguió cepillando su larga cabellera mientras pensaba en posibles soluciones a aquel problema. Incluso pensó en cambiar de cuarto y tomar el de la ventana a la calle. Pero era un problema. Ese cuarto era grande y las 3 niñas cabían perfectamente, mientras que el cuarto de ella y de Sergio era pequeño, justo para 2. Pero ya mañana vería. Eran casi las 11 de la noche y debía dormir. Terminó de hacerse una trenza en el cabello y apagó la luz. Se metió a las sábanas y después de su oración se quedó dormida. El sonido de una melodía de guitarra la despertó asustada. Estaba segura de haberla escuchado por mucho tiempo antes de lograr despertar. Se sentó en la cama y mientras encendía la luz y abría la puerta, gritaba el nombre de su esposo para que la acompañara. «Sergio, despertate. Voy al cuarto de las nenas, apúrate, vení, acompáñame». El pasillo, hasta las gradas que llevaban al segundo nivel, en donde estaba la habitación de las niñas, se le hizo eterno. Luego, mientras subía a toda prisa, se tropezaba y lastimaba los pies descalzos, y después de eso, otro pasillo más. Luego, algunos segundos que sintió eternos hasta que llegó a la puerta de la habitación de las niñas. Se encontraba cerrada, así que decidió quedarse detrás de la puerta, en silencio, esperando a escuchar qué sucedía adentro. Y efectivamente, en el interior de la habitación se escuchaba una melodía de guitarra tan romántica que ella misma comenzó a sentirse conmovida, pero de inmediato y sin dejarse hipnotizar, abrió la puerta. Cuando lo hizo, la pequeña figura de un hombre saltaba por la ventana hacia la calle. Logró ver la guitarra, las botitas brillantes y el enorme sombrero. Corrió hasta la ventana y buscó en la calle, pero ya no vio nada. El arriate, las aceras, las calles, todo estaba vacío y silencioso. Aquel ser se había desvanecido. Volteó hacia sus hijas y encontró dormidas a las 2 más pequeñas. A Alicia la encontró sentada en la orilla de su cama, con la vista perdida hacia la ventana, una sonrisa en la boca y un ramo de flores secas en las manos. Flores de muerto, marchitas y hediondas a putrefacción. Don Sergio entró entonces con un machete en la mano, buscando a alguien o algo que no terminaba de entender. Estaba medio dormido y los gritos de su esposa hacia su hija, que se encontraba como hipnotizada, lo confundieron aún más. ¿Qué pasa, mujer? ¿Por qué los gritos? A buena hora venís vos. El maldito duende acaba de salir por la ventana. Aquí metido estaba. Por Dios y los santos, aquí metido estaba. Y mira cómo está tu hija. Y vos ni aparecías. Don Sergio salió a la ventana y a la calle misma empuñando el machete, pero encontró lo mismo que doña Natalia. Silencio y oscuridad. Nada más.
Los dos se quedaron toda la noche en la habitación de las niñas, en vela y con el machete listo por si aquel ente maligno volvía, pero nada más sucedió esa noche. A primera hora de la mañana cambiaron las cosas de los cuartos. Ellos dormirían en la habitación de las niñas y ellas en la de sus padres. No estaban de acuerdo por el espacio, pero mientras lograban alejarlo o encontrar una solución, era lo único que podían hacer. Consultarían con el sacerdote de la iglesia, con conocidos, con familiares o con quien pudiera ayudarlos. Alicia no había salido totalmente de aquel estado en el que el diabólico ser la había dejado, y no estaban dispuestos a arriesgar su vida. En cuanto terminó de desayunar, don Sergio se levantó de la mesa y salió de la casa en busca de una solución o método para salvar el alma de su hija. El sacerdote no le dio ninguna solución, le dijo que pediría mucho por ella y que lo mejor que podía hacer era alejarla del mal, esconderla en su casa y no permitir que aquel ser la viera. Ya con el tiempo, primero Dios, se alejaría y los dejaría en paz. Le regaló un poco de agua bendita y le dijo que la pusiera en las puertas y ventanas de su hogar. Así lo hizo, con la esperanza de que todo terminara. Don Sergio se quedó en el cuarto de las niñas y doña Natalia en su habitación con sus 3 hijas. No confiaba en dejarlas solas durante la noche, aún dejándolas bajo llave, pues sentía que era irresponsable de su parte. La primera semana pasó de forma tranquila, nada más ocurrió, pero la salud de Alicia empeoraba. Desde aquella noche no había salido totalmente del trance, no comía casi nada y su madre la encontraba despierta a altas horas de la noche viendo hacia el vacío, sentada en la orilla de la cama, y ya no se peinaba ni tenía deseo alguno de arreglarse. Estaba muy desmejorada y no sabía qué hacer. Eso les decía doña Natalia a las otras señoras de aquel barrio mientras lloraba y seguía echando las tortillas al comal. Todo el mundo estaba muy preocupado por lo que le sucedía a Alicia, la niña que todos en el barrio vieron crecer y ahora veían casi en los huesos, con los ojos tristes y el cabello sucio. Fue doña María José, o Chepita, como le decían sus amigas, la que interrumpió el lloriqueo y lamentación. Lo que se tiene que hacer es sacarlo a puritita riata de la casa. Déjenlo entrar, que mire a la niña una sola noche, que se confíe, y a la noche siguiente se la cambian. Que don Chejo lo espere metido entre las sábanas, y cuando entre, que le cierre la ventana y lo agarra a machetazos. Solo así se lo van a sacar de encima. No hay otra forma. Por cierto, el machete, que no le hace nada, es la forma en que lo machetean, lo que lo asusta. Debe hacerlo en forma de cruz, machetazo horizontal y machetazo vertical. No va a tener dónde correr y se va a desaparecer. Y la seña de que ya no regresa es que deja todo apestoso a azufre. Eso hizo don José, el de la carpintería. Solo así le espantó el sombrerón a la hija. Si no, se le muere. En serio que se le muere. Ya el puro esqueleto era la patoja. Hágame caso, doña Natalia, va a ver. Las tortillas que doña Natalia tenía en el comal se le quemaron. Nadie se dio cuenta cuánto tiempo pasó mientras doña Chepita le daba la fórmula. Todos, boquiabiertos, voltearon a ver a doña Natalia esperando su respuesta. ¿Será que eso me funciona, doña Chepita? Se lo aseguro, doña Natalia. Es más, hoy y mañana me vengo a quedar aquí a su casa y yo los ayudo. ¡Ja! No sabe lo que lo espera ese cerote infeliz, buscando patojitas, el muy rabo verde. De que lo sacamos, lo sacamos. El intenso calor de la cuaresma achicharraba el asfalto de las calles de la zona 5. La procesión de Jesús Nazareno de la Salvación recorría las calles aquella tarde ardiente. Doña Natalia y sus 5 hijos esperaban el paso procesional resguardados bajo la cornisa de una vieja panadería. Mientras el anda se acercaba y el incienso inundaba todo el ambiente, la mirada de Alicia se perdía en el cielo, como buscando algo entre el humo y las nubes escasas. Su mirada escondía tristeza y desesperanza. Era como ver los ojos de alguien más y no los de su hija, pensaba doña Natalia, mientras la procesión pasaba lentamente frente a ellos. No dudó en pedir para la salud de su hija y la fuerza para expulsar a aquel ser maligno de su vida. A la hora de la cena, habló con don Sergio, le contó el plan de doña Chepita y no lo terminó de convencer sino hasta que, a eso de las 10 de la noche, llegó la misma doña Chepita junto con doña Ausencia. Don Sergio no pudo negarse más. Muy a pesar de su disgusto, dejó que las niñas volvieran a su habitación y quitó los tablones que había colgado en la ventana, según él, para evitar la entrada del espíritu maligno. Pero ni eso había servido.
Alicia, sintiéndose arropada por la presencia de las dos mujeres mayores y por su madre, contó el calvario que había sufrido durante los últimos días. El reflejo del duende se le aparecía en el agua, por eso dejó de bañarse. Cuando se peinaba, sentía las manitas de aquel diminuto ser tirando de su larga cabellera negra, por eso dejó de peinarse. Y hasta cuando comía, el sombrerón le tiraba tierra de cementerio entre su comida, por eso dejó de comer. Ya solo quería morir. Tal vez así la dejaría de molestar. Al contarle el plan, no mostró mucho entusiasmo, pero accedió fácilmente. Le prepararon la cama a ella y a sus hermanas, y las dos mujeres mayores se quedaron en vela toda la noche detrás de la puerta de la habitación. Pasada la medianoche, el dulce sonido de una guitarra las estremeció. Era, sin duda alguna, el sombrerón. La dulce melodía tenía tintes románticos y de alegría. Canción tras canción, la música envolvía a todo aquel que la escuchara. Llegaba incluso al corazón de las dos mujeres que, por un momento, pensaron que ningún ser vivo, muerto, celestial o diabólico podría ser tan malo si entonaba tan hermosas melodías. Pero el reflejo del machete de don Sergio a la luz de la luna la sacó del trance. El hombre subía decidido las gradas, machete en una mano y un crucifijo en la otra. Pero las dos mujeres salieron al paso para impedir que arruinara el plan. Allí se quedaron, cortándole el paso hasta que, casi a las 2 de la mañana, la puerta se abrió. Era Alicia. «Ya se fue», dijo la joven con la voz casi apagada, y, luego, se desmayó. Doña Ausencia corrió a levantarla. «Tiene que ser esta noche», le dijo doña Chepita a don Sergio. «Ya no nos queda mucho tiempo. Casi se la lleva. Hoy en la noche terminará lo que vino a hacer». La fiebre de Alicia no bajó en toda la madrugada ni durante la mañana siguiente. Deliraba, llamaba a su madre y a su padre y les rogaba que no la dejaran ir. Así fue hasta las 4 de la tarde, cuando la demacrada joven ya no habló más. Se quedó con los ojos abiertos y sabían que estaba viva gracias al espejo que, de vez en cuando, le ponían frente a la nariz. Seguía respirando, pero no parecía una persona con vida. Se llevaron a sus dos hermanas a donde una tía para que no la vieran. Era demasiada impresión para ellas ver un cadáver. Y es que eso parecía, blanca con gris, como hecha de ceniza, casi en los huesos y con los ojos abiertos. Su madre no dejó de llorar hasta las 10 de la noche, cuando la tristeza se convirtió en rabia y exigió a don Sergio que acabara con aquel ser maldito que se estaba llevando a su hija. «Chejo, salva a nuestra hija, solo eso te pido». La puerta de la habitación de las niñas se cerró detrás de don Sergio. Escuchó los pasos de las tres mujeres en el pasillo y se quedó a oscuras en el cuarto grande. Empuñó el machete y se metió entre las sábanas de Alicia. Tenían su olor, el olor de niña que vio crecer y que, sin necesidad de decirlo, era su favorita por su carácter fuerte pero dulce y por el amor que les mostraba siempre. Haría lo que estuviera en sus manos aquella noche para acabar de una vez por todas con aquello que intentaba arrebatársela. Estaba nervioso. Enfrentarse a algo maligno y del más allá no era cosa de todos los días, pero cada tanto agarraba con fuerza el mango del machete que su padre le había heredado. El tiempo pasaba y nada sucedía. La aguja segundera del reloj colgado en la pared era lo único que se escuchaba en toda la habitación. Don Sergio comenzaba a quedarse dormido cuando la ventana se abrió. Entre las sábanas que cubrían su cuerpo, repasaba una y otra vez lo que debía hacer. Debía esperar a que el diminuto ser estuviera tan inspirado cantando una canción que no le diera tiempo de reaccionar. También intentaba contener su respiración agitada por el terror. Creció escuchando historias sobre el sombrerón. Su abuela pasaba las tardes contándole a él y a sus hermanos los relatos más antiguos sobre aquel ser sobrenatural que siempre creyó un invento. Peor, que ahora estaba frente a él, tocando las primeras notas de una canción tan triste que, involuntariamente, se le llenaron los ojos de lágrimas. Pero aún así, no lo perdería de vista. Era más pequeño de lo que pensaba. Sus manos eran muy pequeñas y menuditas, pero se movían ágilmente sobre las cuerdas de la guitarra. No lograba ver su cara. El sombrero se la tapaba por completo con la sombra que producía. Sus botitas brillaban en la oscuridad, como si estuvieran hechas de fuego. Parecía demasiado humano y a la vez tan sobrenatural. El corazón se le salía por la boca a don Sergio. Estaba a punto de hacer su movimiento. Buscaba el momento perfecto. Quería moverse, pero el terror lo tenía paralizado. Pasaron varios minutos, canción tras canción y nota tras nota, hasta que al fin, con el rostro de su hija en la mente, saltó de la cama,
tiró las sábanas, cerró la ventana y lanzando toda clase de insultos, acertó el primer machetazo que pareció partir por completo el pequeño cuerpo del duende. Luego el otro en horizontal, y otro, y otro, y otro más. El cuerpo y las manos le dolían como nunca antes a don Sergio. El machete estaba al rojo vivo, mientras una y otra vez cruzaba el cuerpo del sombrerón. Don Sergio sentía cómo la carne y los huesos eran rotos por el filo del machete, pero el pequeño hombre no se movía de donde estaba. Se había quedado callado, eso sí. En la habitación solamente se escuchaban los insultos de don Sergio y el sonido del machete que sacaba chispas al chocar contra las paredes y el suelo. A punto de perder el conocimiento estaba el decidido padre cuando, por fin, el sombrerón desapareció. Las manos de don Sergio estaban acalambradas, sangraban y por su rostro corría tanto sudor que por momentos no podía abrir los ojos. Su respiración estaba agitada y el corazón a punto de salírsele del pecho. La puerta se abrió detrás de él y todo se inundó con el olor a azufre. Después de eso, no supo más. 12 días después, con sus noches, pasó don Sergio en la cama. La fiebre bajó hasta el 10º día, pero no despertó, sino hasta 2 días después. Le dolía hasta el pecho. Intentó moverse, pero no pudo. La voz de su esposa, doña Natalia, lo reconfortó. «Al fin despertaste, Chejo. Creí que te perdíamos». Luego de que el sombrerón fue expulsado de aquella casa por don Sergio y el olor a azufre inundó el lugar, las ventanas y los espejos de ambas plantas se quebraron. Todo tembló, como si de un terremoto se tratara. Luego, una canción triste, la más triste de todo el mundo, sonó durante horas y horas. Nadie pudo saber exactamente de dónde venía, pero todo aquel que la escuchó lloró sin poder evitarlo. Luego, silencio, silencio y el olor que deja el maligno cuando se va derrotado. El olor a azufre perduró varios días, pero al fin desapareció. No se volvió a escuchar nada y Alicia no volvió a verlo. Poco a poco se recuperó, recobró su alegría y su aspecto saludable. Eso lo pudo comprobar don Sergio cuando la vio entrar en su habitación y se lanzó a abrazarlo. La tortillería de doña Natalia siguió funcionando por muchos años más. La mayoría de los habitantes del sector la conocieron. Era el centro de información y claro, aquel episodio con el sombrerón fue comentado generación tras generación. Espero que les haya gustado este episodio de Terror y Suspenso y les recuerdo, por cierto, que a partir del 15 de noviembre el libro En la ciudad de Luis Fernando Gil Solares estará en preventa y se presentará el 4 de diciembre en Filgua, pero ya hablaremos de eso más adelante. Les recuerdo que mi nombre es Javier Martínez y les pido que sigan a las cuentas sociales del podcast, las cuales encontrarán como @charlaslite, así como a nuestros patrocinadores, 1900 Radio en Línea y la editorial Kazam A. Como siempre, dejaré los enlaces a los libros que utilicé para este episodio en la descripción. Nos vemos el próximo viernes de charlas. Charlas Literarias es producido y grabado en el estudio de la editorial Kazam A. Encuentra este y otros episodios en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube y otras plataformas similares. Contáctanos en Facebook y Twitter como @charlaslite.